Hola, hoy os voy a hablar como especialista de baja visión y os preguntaréis, ¿qué es eso de la baja visión? Bueno, pues os cuento. Normalmente una persona, cada uno tiene una cantidad de visión. Hay personas que tienen menos de un 0,1, o sea que ven una décima parte, y son personas que están en la 11. Pero claro, hay muchas personas que ven un 20, un 30, y son personas que para la tarea diaria necesitan ver más. Entonces este grupo de personas les llamamos, entran dentro de baja visión, lo que se llama, tratamos a este tipo de pacientes de una manera individual y muy estudiada para poderles mejorar la escasa visión que tienen. Entonces, para eso os hemos preparado un regalo. Entonces diréis, ¿cómo que un regalo? Pues sí, simplemente es un test el cual lo podéis utilizar vosotros en vuestra propia casa y observar si tenemos algún problema dentro de nuestra retina. Es un test que se llama la rejilla de Amsler. Mirad, es esta rejilla. La prueba consiste en mirar, yo me tapo un ojo primero y mirando el punto central de la gráfica tengo que observar que todos los cuadraditos de esta rejilla estén iguales, que esté la rejilla completa, tenga las 4 esquinas completas, que a lo mejor hay alguna zona en la cual se ve todo negro, o bien que las líneas estén onduladas. Hago esta operación primero con un ojo, luego la hago con el otro ojo a la distancia de lectura. Si todo el rato las veo normales, la prueba quiere decir que mi visión central de la retina está perfecta. Si en algún momento las líneas se me ondulan o pasa algo de lo que os he explicado anteriormente, puedo pensar que tendría algún problema dentro de la retina. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues lo primero lo debemos de consultar con nuestros oftalmólogos y además comentarlo también con nosotros, con los ópticos optometristas. ¿Por qué? Pues porque una vez desencadenada este tipo de enfermedad, que es la degeneración macular asociada a la edad, se llama así, cada vez hay más casos de estos tipos de enfermedad porque cada vez las expectativas de vida son más altas. Entonces, lo que es bueno para unas cosas, pues para la otra pueden aparecer cada vez más casos de este tipo de enfermedad. Pero también desde aquí os cuento que como especialistas de baja visión tenemos soluciones para este tipo de problemas. Bueno, pues como os estaba contando, tenemos soluciones para estos casos. Entonces os voy a hablar un poco de las más generales. A este tipo de pacientes es malísimo que les dé la radiación ultravioleta, la luz del sol, con lo cual son pacientes que deben ir protegidos al margen de una gafa de sol convencional, mucho mejor con filtros especiales, filtros que cortan la longitud de onda, que cortan la luz azul y que no llega a nuestros ojos, que es muy perjudicial. Son este tipo de filtros, por ejemplo, que nosotros definimos qué tipo de filtro es para cada persona. Puede tener un color distinto y puede ser, según la patología, un tipo de filtro. Son gafas que, como veréis, tienen toda una forma, una ergonomía, que la cual no deja entrar para nada la luz en nuestros ojos. Del parte lateral y la parte frontal cierra totalmente en el ojo para que no pueda molestar la luz. Esto sería imprescindible que tuvieran que llevar este tipo de filtros. También disponemos de ayudas para cerca. Son personas que para leer les cuesta muchísimo y necesitan aumentos. Desde microscopios, que son gafas que tienen un montón de aumento, las cuales luego a la hora de la lectura pues se tienen que poner el papel muy cerca para poderlo ver claro. Son gafas con mucho aumento. O bien otra serie de microscopios en los cuales se lo pueden colocar encima de su propia gafa y pueden llegar a leer acercándose siempre para poder magnificar las letras. Otro tipo de ayudas serían las lupas comunes, que vosotros también conocéis, como son, pues tenemos desde una lupa Twin, son lupas que es muy fácil de manejar porque la persona simplemente tiene que mover y no tiene que estar con la mano levantando y bajando la lupa, o bien son lupas tipo ratones de ordenador, los cuales con luz y te permite incluso el poder escribir también. O simplemente una lupa de costura, una lupa que las señoras se colocan la lupa aquí y tú puedes ir cosiendo y mirando por la parte de abajo. Estos tipos de lupas ayudan un montón a este tipo de personas a poder hacer las tareas más cotidianas.
Y luego, muy importante, todos los pacientes que tienen este problema, lo primero que nos piden es que quieren ver clara la televisión. ¿Qué tenemos para eso? Pues tenemos desde los telescopios, que son unas gafas en las cuales llevan aquí un telescopio, la persona se sienta y puede enfocar desde lejos hasta cerca para poder leer. Entonces simplemente son gafas que llaman un poco la atención porque no son las habituales, pero a la persona que tiene baja visión o escasa visión les mejora mucho su calidad de vida. Hasta enhebradores de aguja, por ejemplo, para que sea tan fácil como poder pasar la aguja a una persona sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, y además para distraerse, barajas de cartas, por ejemplo, con los números magnificados. Todos son cosas que la persona puede utilizar mucho mejor para poder mejorar la visión que le queda. Ahora que estáis más informados, simplemente recordaros que podéis pasar por cualquiera de nuestras ópticas y os regalaremos la tarjeta con la rejilla de Amsler. Además os explicamos cómo se realiza la prueba y vosotros mismos os podéis hacer un autochequeo. Bueno, pues esperamos que a vuestros familiares, padres, abuelos, conocidos, cualquier persona que conozcáis que tiene mermadas o tiene bajas sus agudezas visuales y ve poco, les podáis recomendar que hay soluciones para todo. Gracias.